Tomás Lema intentó dejar la Coca-Cola. No, ya que por datos independientes que no nos das, está comprobado que perjudica y es adictiva tanto más que la cocaína. No, mira, es caramelo, son saborizantes, es edulcorante artificial en mi caso, pero no tomo azúcar. No tiene cafeína porque tomo Coca-Cola 00. ¿Qué la hace adictiva según tú? ¿Tú sabes lo que es una adicción? Tú sabes lo que es una adicción. Las historias en contra de la Coca-Cola me las sé. Tengo un video, por cierto, aquí de hace muchos años, que se llama No es la Coca-Cola, es la tontería. Porque hay que ser imbécil para ir atacando a la Coca-Cola porque es el representante del imperio estadounidense. Pues sí lo es, pero es un refresco muy sabroso. Uno de los productos más exitosos de la historia de la humanidad. Y no es cierto que sea adictiva. Y no es cierto que sea peor que cualquier otra cosa. No es cierto que sea peor que un zumo de naranja o que un vaso de leche. Todos los cuales tienen los ácidos, por cierto, de los que se habla. La Coca-Cola tiene ácido fosfórico en general para darle su acidez, pero el zumo de naranja tiene ácido cítrico, la leche tiene ácido láctico. Generalmente las bebidas que nos gustan son ácidas. No nos gustan las bebidas alcalinas. Entonces todos los refrescos tienen acidulantes, todos los refrescos tienen edulcorantes y todos los refrescos tienen saborizantes. Y eso es como menos del 1% del refresco, el resto es agua. ¿Qué datos independientes afirmas tener, Tomás Lema? Me gustaría verlos. Te voy a decir la verdad, no existen. Fue una guerra ideológica y una guerra ideológica que en un momento dado tenía su razón de ser, pero finalmente cuando tu guerra ideológica la haces a partir de mentiras, traicionas tu propia ideología. Si estás en contra del imperialismo estadounidense, qué bien, yo también. Pero eso no quiere decir que la Coca-Cola sea adictiva. No tienes por qué inventar mentiras, como se inventaron las mentiras contra las drogas, que hicieron que más gente se acercara a las drogas cuando descubrieron que lo que se decía sobre el LSD, por ejemplo, era mentira. Defender una buena causa con mentiras, al final va en contra de la buena causa.